Señor, apartarnos para ti, para aprender, para recibir cada impartición, cada palabra, cada versículo que vamos a aprender, que vamos a recibir, que hoy nos ministres, que tu palabra sea dada a nuestras vidas y podamos alcanzar tu propósito, que podamos alcanzar, Señor, los diseños del Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, pastores, líderes, siervos, que están en esta tarde, en este Zoom, preparándose, los que van a ver luego, los que van a ver por YouTube, los que se van a conectar, Señor, pero hoy nos tomamos de tu mano poderosa y abrazamos esta enseñanza para romper toda iniquidad, toda cadena, toda maldición, toda legalidad del infierno de nuestras vidas. Sharramakanda, Corrica Tarabacaya Shaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos ahora toda legalidad, rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que el enemigo venga a querer hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos. Maya Kata Rama Yashaya, todo lo que viene ancestral, rompemos todo lo que viene de nuestras generaciones para que en esta hora podamos recibir y posicionarnos. Quiero que digas conmigo, posicionarme para mí y para mis generaciones. Vamos, decirlo, posicionarme para mí y mis generaciones. Si podés abrir tu cámara, abrila porque estamos ahora, abrilo, varón, siervo de Dios, sierva, pastores, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estamos ahora. Kanda riba raba raba kaya, shanda rama rama kaya. En el nombre de Jesús, posicionándonos para el tiempo de la cosecha, posicionándonos en autoridad. Karra baraba raba kaya, posicionándonos para lo nuevo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos ver tu gloria, queremos, Señor, ver tus dimensiones, queremos posicionarnos en autoridad, queremos caminar en bajo libertad, queremos caminar bajo legalidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Quiero que abras tu Biblia, ahí donde estás, en Isaías 59:2. Gloria a Dios, aleluya. 59:2 de Isaías. Entonces, vamos a ver este versículo. Hoy vamos a ver mucha Biblia. Aleluya. Isaías 59:2 y es una palabra que nos está desafiando. Isaías 59, versículo número 2. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición es poder atrapar estas verdades, estos principios bíblicos, atraparlos para posicionarnos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Quiero que lo vuelvas a leer, quiero que lo vuelvas a leer y que lo tomemos como de cabecera. ¿Qué hace la iniquidad? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. La iniquidad te viene a dividir del plan de Dios. ¿Qué es dividir? Sacarte del propósito. Está el propósito de Dios en un lado y está tu caminar en otro. Y esto es tremendo, porque entonces dice, vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la iniquidad te divide. ¡Wow! Arrancamos, ya pusimos primera. La iniquidad te divide, la iniquidad te saca de ver el rostro de Dios y la iniquidad no te deja oír. Una vez les dice, ¿qué pasa? Que no le entra, que sordo. No sé si ustedes lo han visto esto, ¿no? No entiende, no escucha, no. Es la iniquidad que porta. Es la iniquidad que no deja oír, que está dividiendo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, a veces nosotros estamos en esto, tanto las bendiciones como las maldiciones son leyes espirituales que están buscando dónde asirse.
Y esto es tremendo. Son, como dice la escritura, un gorrión en su vuelo, buscando dónde posarse para hacer su nido y establecer, cumplir su propósito. Entonces podemos ver que la iniquidad es un cordón umbilical, y esto quiero que lo subrayes, que lo anotes grande, que lo pongas. Es como un cordón umbilical. ¿Por qué estamos diciendo esto? Entonces, acá, lo que te quiero decir de parte de Dios es el cordón umbilical que está haciendo entrar las maldiciones generacionales. Mira lo que podemos ver, donde han quedado grabados, y esto es importante, han quedado grabados los pecados por las generaciones que nos antecedieron. Es decir, es lo que traemos de las generaciones anteriores y quedan grabadas en ese lugar. ¿Para qué? Para que no alcances el propósito. Esa información vuelve a surgir el pecado y la maldad en el presente. Por esto la iniquidad no se rompe con confesiones generacionales, sino que se quiebra en un escrutinio profundo, entendiendo cuál es la generación que se está repitiendo, entendiendo cuáles son las maldiciones. Sí, yo puedo confesar, pero yo tengo que romper. Yo puedo confesar, pero tengo que investigar qué se está repitiendo. Es decir, hoy en un momento, cuando hice un pequeño vivo a la tarde, me iba a extender más, pero después dije, no, me lo voy a dejar ahí pendiente. Mi abuela se suicida, mi madre tiene 2 o 3 intentos de suicidio y en una depresión durante mucho tiempo. Y yo en mi adolescencia traté de suicidarme. Entonces, cuando uno empieza a entender esto de la iniquidad, dice, acá hay un patrón que se vuelve a repetir, acá hay un patrón que vuelve a repetirse, que se trae de generaciones, ¿no? Dije, tu madre se separa, vos te separás, tus hijos se separan. Algo se está repitiendo, algo quedó impreso en tu genética espiritual para volver a repetir historias que no alcanza solo con la confesión, sino que hay que escudriñar, hay que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Desde dónde viene la maldición? ¿No? Esta persona estaba en el ocultismo, tu mamá entró en el ocultismo y vos siempre estás con ataques del ocultismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una legalidad, hay que romper esa genética, esa información, vuelve a surgir el pecado y la maldad en el presente, en las nuevas generaciones. Por eso la iniquidad no se rompe, sino que hay que romperla, quebrarla. Amén. Entonces, la iniquidad nos ha quedado grabado en los pecados hechos por las generaciones que nos anteceden. No puedo entrar a la reunión. Un segundito, por favor. Ya voy a pasar el link. Aleluya. Un segundito. Mira, por favor, pasame este link. Acá, ahí estamos. Teneme acá. Entonces, volvemos. Ahí está. Muchos hemos roto maldiciones confesando, pero al tiempo regresan nuevamente en nuestras vidas, en el hogar, la familia, y esto no se desarraiga o no se rompe simplemente con pensar que son hechos de la casualidad. Hay que romper la iniquidad. La iniquidad, como dije recién, es un cordón espiritual lleno de información. Y esto quiero que lo pongas, lleno de información, de pecados. Oíme, oíme porque esto es importantísimo. Acá hay algo que es bien puntual, lleno de pecados, de pactos, maldiciones, rebeliones acumuladas de generación a generación. En hebreo, la palabra es abón, cuyo significado es perversión. Y tenemos una marca de cosméticos, Sabón, ¿no? Qué tremendo. Nada es casualidad, ¿eh? Rebelión, pacto, maldiciones que se pasan de generación en generación. Entonces es perversión, injusticia,
Oiga, mire esto que es importantísimo, es torcer. Ya te lo vuelvo a repetir. Pecados, pactos, maldiciones, rebeliones, torcer, deformar, distorsionar, trastornar. Oh, tremendo. Te vuelvo a decir más. Maltratar, mal pensado, malintencionado, maldad, apartarse de la luz. Todo esto es iniquidad. Entonces uno dice, ¿de dónde trae todo esto? ¿Dónde está la raíz? ¿Por qué no persevera? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no persiste? ¿Por qué se vuelve a repetir? Y esto es lo que más me llama la atención cuando preparaba este estudio, porque la iniquidad es cíclica. Es decir, parece que se libera y otra vez vuelve. Parece que se libera y otra. Son puertas que vuelven a florecer. Y algo importante que hoy decían en este pequeño vivo es que no importa la edad que tengas, si hay una semilla de iniquidad y no está descubierta, no está quebrada, no está rota en el nombre de Jesús, se vuelve a activar, seas niño, seas adolescente, seas joven, seas mayor. Y esto es fuertísimo, porque uno dice, bueno, rebelde mayor, sí, porque no es por la edad. Porque no es por la edad, no tiene que ver la edad, tiene que ver con que la semilla, dice la naturaleza de Satanás, claro, exactamente, cargamos y no la rompemos identificándolas desde la iniquidad, sacándole lugar a la iniquidad, totalmente, Martín, porque esto es lo que el diablo carga en el ADN, es lo que la naturaleza perdida, la adámica, la humana, la natural, pero lo que se gestó en la generación anterior, hasta 30 personas. Y esto es lo increíble, porque uno dice, bueno, yo no abría esta puerta, pero sí tus antepasados la abrieron. Entonces acá es donde uno dice, todas las cosas son hechas nuevas. Claro que sí, son hechas nuevas en Cristo Jesús, lo creemos, pero hay una carga de iniquidad que hay que romperla. Por eso la palabra lo nombra. Si la palabra no nombrara la iniquidad y la importancia de romper la iniquidad, ahí estaríamos nosotros diciendo, bueno, esto no es bíblico. Y ahí es donde nos equivocamos la mayoría en entender esto. Entonces, muchos hemos roto maldiciones, hemos confesado pecados. ¿Van bien hasta ahora? Levánteme la mano, ¿van bien hasta ahora? Muchos hemos roto maldiciones, hemos confesado pecados, nos hemos arrepentido, pero al tiempo regresan, wow, esto es lo fuerte, ¿no? Al tiempo regresan a nuestras vidas, hogar y familia, porque no se desarraigaron la iniquidad. Entonces, la iniquidad es más profunda que el pecado. Y esto quiero que la notes ahí. La iniquidad es más profunda que el pecado. Es la conducta repetitiva del pecado. Porque uno se arrepiente del pecado. Eso, anótalo. Tenemos ejemplos, sí, no vamos a hablar de personas que repiten pecado ni nada de eso, pero usted visualice en su vida, en su familia, en gente que esté liderando, en gente que esté ministrando, pastores, pastoras, en gente que esté impartiendo, visualice esto, ¿no? Entonces, se convierte en un patrón que se introduce, oiga, que esto es importantísimo, esto es clave, se convierte en un patrón que se introduce en nuestro carácter y que forma un comportamiento repetitivo que pasa de una generación a otra, hoy, escuche esto, arraigándose, arraigándose y perfeccionándose cada vez más en nuestros corazones. Se arraiga y se perfecciona cada vez más. Es una repetición generacional. Se va, el enemigo, en vez de liberarte, se va perfeccionando. Por eso hay que quebrarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. La iniquidad es como un árbol. Ponelo ahí, ¿no? Repetilo, pastora. Voy. Te lo vuelvo a repetir. La iniquidad es más profunda que el pecado, pastora Luciana.
Es más profunda que el pecado. Es la conducta repetitiva del pecado. Cae una vez, vuelve a caer, se vuelve a formar esa conducta, se perfecciona esa conducta. Antes mentía, ahora miente con estrategia. Ahora sabe cómo mentir, ahora sabe cómo engañar. Ahora hace cosas que nadie se va a dar cuenta que está engañando. Es terrible, ¿eh? Terrible. Entonces, es la conducta repetitiva del pecado. Se convierte en un patrón. ¿Qué es un patrón? Es una forma, ¿no? Es un patrón. Hace esto, es un patrón. Lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Que se introduce en nuestro carácter y en nuestro comportamiento. Repetitivo que pasa de generación a otra, arraigándose y perfeccionándose cada vez más en los corazones. Es decir, tu mamá mentía y engañaba y era estafadora o estafador, ¿no? La persona ahora ya estafa a otro nivel mayor, más inteligente, más arraigado, vuelve, te hablo de estafa como te hablo de pecado, te hablo de adulterio, te hablo del pecado que quieras ponerle, ¿no? Se arraiga, se perfecciona, se establece como patrón, como conducta de vida. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Como el que camina en hechicería, en brujería, pecados, ¿no? Son de iniquidad. El adulterio, tus padres se engañaron, tus abuelos se engañaron y la generación que sigue ahora ya perfecciona el engaño. Entonces tienen una vida paralela, una familia paralela, nadie se entera. Es un patrón de conducta y uno dice, ¿qué pasa? Y esto yo te puedo asegurar que se ve más de lo que nosotros creemos. Más de lo que nosotros creemos. Entonces no es pecado solo de adulterio, es una iniquidad generacional. Mintió, robó, engañó y volvió a mentir. ¿Y dónde lo puso? En el adulterio con un pecado, pero perfeccionado como patrón, ¿no? Cuando fallece mi abuelo paterno, resulta que sale la herencia, ustedes saben esto, y de repente sale un hijo no reconocido cobrando parte de la herencia. Tremendo. Mis padres sufren o pasan por infidelidad. Entonces, cuando yo llego a Cristo y nos conocemos con mi esposo, el pastor Juan, una de las cosas que rompimos una vez en una oración de rompimiento, de liberación de iniquidad, yo dije, nosotros no vamos a pasar por esta situación, nosotros vamos a vivir un matrimonio en sanidad, en liberación, en alcance, en propósito y destino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando empezamos a ver esto, que era un patrón que se repetía, ojo, nosotros empezamos a abrir, a entender, decir, no, ¿cómo puede ser esto? Acá hay una legalidad generacional que no la voy a permitir. Por eso la quebramos en el nombre de Jesús. Seguimos. La iniquidad es como un árbol cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la vida del ser humano y que hace que sea más difícil moverlas. Entonces, esto también es un concepto. La iniquidad son raíces, raíces. La iniquidad es un pecado que echa raíz, ¿no? Entonces, acá lo volvemos a ver, que se hunden en lo más profundo de la vida del ser humano y que hace que sea más difícil poder removerlas, ocasionando que constantemente caigamos en el mismo pecado y seamos presas de las mismas debilidades. El mismo pecado una vez, el mismo pecado otra vez, presa de esa debilidad. Por eso muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas que nos suceden. Oramos, ofrendamos y la situación no cambia. Porque esto tiene que ver con liberación, no con tu obediencia. Tiene que ver con una renuncia y una liberación, no con lo que vos portas. Dice, pero parece un buen cristiano, viene, aplauda, levanta las manos, pacta, da la palabra. Sí, pero vuelve a caer en lo mismo. Porque el que tenga una conducta dentro de la iglesia no significa que haya sido libre. Wow, ahí estoy yendo profundo, pero para que nosotros entendamos que la liberación tiene que ir de la mano del rompimiento.
La gente va teniendo revelación en áreas de su vida, como el dar, como el sembrar, como en obedecer, pero no es libre. Por eso la palabra dice que la liberación es el pan de los hijos. Y a veces nosotros nos quedamos con la liberación solo con la manifestación demoníaca de la iglesia. Y eso no es solo la liberación. Présteme atención un momento. No es solo eso la liberación, sino que la liberación tiene que ver con renunciar a pactos ancestrales, renunciar, tomarse el tiempo para esos pactos que han sido generacionales, quebrarlos. Amén. Amén, dígame amén. Aleluya. Entonces, muchas veces no sabemos qué sucede porque suceden las cosas, oramos, ofrendamos, pero no cambian. Esas situaciones pueden ser consecuencias de las iniquidades que moran entre nosotros y actúan como verdaderas maldiciones. Entonces, la iniquidad es el flagelo espiritual, que todo el mal que afecta al género humano, a nosotros. La raíz que se introduce como pensamiento es un acto pecaminoso y que el pecado da fruto. Cuando tratamos con el pecado, solo estamos tratando con la parte externa del asunto y lo visible, pero nadie apunta a la raíz que es la iniquidad. El pecado es lo que se ve. El pecado es lo visible, pero hay que ir a la raíz. Por eso recién dijimos que es como un árbol. Y si ese árbol empieza a dar fruto, va a ser el pecado. Pero en realidad vos podés cortar el pasto y parece que está chiquito, pero la raíz sigue floreciendo. Si no lo arranca, el yuyo, no el pasto, no lo yuyo, la maleza que no sirve, hasta que no la arrancas sigue creciendo. Esto es lo mismo, hay que arrancarlo de raíz para que no vuelva a crecer. ¿Qué hacemos generalmente nosotros? Tratamos con lo visible, ¿no? Con la conducta, con la consecuencia, con la manifestación, pero no vamos allá. Por eso esto tiene que ver con renuncia, con indagar, con buscar, con pedirle al Espíritu Santo cuál es la raíz de iniquidad, si es de brujería, si es de hechicería, si es de pompashira, si es de pecado, cuál es lo ancestral que han venido. Mirá, yo me acuerdo una vez, escuché una abuela mía hablar sobre una abuela que vino de España y algo dijo en un comentario. Yo era chica y después del Espíritu Santo, me acuerdo que habíamos ido a hacer un Peniel a Misiones con un grupo y estaba predicando, ni siquiera lo estaba dando yo, una de las líderes, y el Espíritu Santo me trajo a memoria esa conversación que yo había escuchado de mi abuela. Entonces me puse a decir, Señor, ellas llegaron de España sin saber cómo venían, algo raro había, algo de ocultismo había, y el Espíritu Santo me dijo, renuncia a todo lo oculto, a todo lo ancestral, a toda puerta abierta, renuncia. Y en ese mismo momento me puse a renunciar. Señor, arranco la raíz de iniquidad que pueda venir, que está en el inconsciente, en el mi ADN, lo que se fue transmitido en el cordón umbilical desde mi madre, lo que se fue transmitido desde mi abuela, los recuerdos que quedaron plasmados en las células de pecado, de historias, de injusticias, de maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo hace el Espíritu Santo, amén. Pero vos como pastor, vos como líder, yo vengo a declarar y vengo a profetizarlo. El que no tenga la cámara abierta, ábrala, por favor, ábrala donde esté. Vamos, abrilo, levantá tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo a profetizar que como hemos estado viendo dones y ministerios, el Espíritu Santo te va a dar los dones, discernimiento, sabiduría. Vamos, atrapalo ahora, canda, rima, canda. Te va a dar la ciencia, la sabiduría para que lo que estés ministrando se te sea revelado en lo oculto, se te sea revelado lo oculto, se te sea revelado eso incluso de tu vida y tu generación. Mira, yo sufrí abuso
Y todavía no logré saber lo que pasó en mis generaciones anteriores, porque no puedo llegar a esa información. Pero yo sé y he quebrado que mis generaciones no van a pasar por eso. Yo confieso y quiebro que mi útero va a dar propósito y destino. Y hasta la cuarta, quinta y sexta generación, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, mis bisnietos no van a pasar por eso. Mis hijos espirituales, mis pastoras no van a pasar por eso. Sus hijos no van a pasar por eso. Porque vos tenés autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret para arrancar y quebrar. Por eso te profetizo en esta hora que los dones se activan en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, muchos de nuestros antepasados cayeron en el ocultismo, y esto lo puedes anotar, cayeron en el ocultismo, la prostitución, el adulterio, es lo que te estaba diciendo ahora. Como esto lo fui escribiendo y memorizando algunas cosas, ya las digo, pero las vuelvo a repetir, no importa, ¿verdad? Entonces, todo esto activa todo tipo de maldición en la línea sanguínea. Hay gente que en el día de hoy lleva una vida limpia y mañana inexplicablemente se descompone y comienza a llevar una vida corrupta, de maldición. Es una tendencia de mentir constantemente, la ira, el enojo desmedido, las individualidades. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de eso? Los pecados sexuales, el robo, la avaricia, la soberbia, la idolatría, son pecados que aún siendo cristianos vienen a nuestras vidas. Y esto es una clara manifestación de la iniquidad, el robo, ¿no? Esto lo vemos constantemente. Si vos estás ministrando, yo no estoy señalando, por favor, ni juzgando. Simplemente te quiero hacer observar lo que pasa a nuestro alrededor, y a veces nosotros no nos damos cuenta y decimos, es la persona. No, no solamente la persona. Claro, es la persona operando la iniquidad que no fue libre. Son los demonios que siguen teniendo legalidad ay, perdón, me trabé. Legalidad en la vida de las personas y siguen operando, ¿no? Lo vemos, la idolatría, el pecado, la fornicación, los vicios, la prostitución. Y uno dice, está en Cristo, está en la iglesia, pertenece a una célula, va a un hogar de rumbo, está participando en esto, pero vuelve a caer. Entonces hay una raíz de iniquidad. Entonces, vamos a ver partes de los versículos que quiero ver hoy. Abrí tu Biblia en el Salmo 119, versículo 17 al 19. Esta palabra que vamos a ver hoy es fuerte porque nos está posicionando, aleluya, si podés compartirla, 119, versículos 17 y 19. Vamos a leer estos versículos. Aleluya. 109. Gloria a Dios. Estamos acá. 17 y 19. Y mira lo que dice la palabra. Entonces, 17 y 19. Amó la maldición y le sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Estamos hablando de la maldición. Amó la maldición y le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. ¿De quién se alejó? La bendición. ¡Wow! Esto es fuertísimo. Entonces dice, y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Entonces, amó la maldición. El contexto de la iniquidad en este pasaje resalta la maldición como se convierte en parte integral. Ponelo ahí, se convierte en parte integral y persiste de la vida del malhechor como si se tratara de un vestido. Esto es tremendo. O un cinto
La idea es que la persona ha elegido y adoptado activamente la maldición y la injusticia, y esas actitudes se vuelven parte de lo más profundo de la vida de esta persona. Acepta y se convierte en la maldición. Entonces, cuando nosotros vemos en griego el Salmo 109, la palabra que vemos en este salmo, la palabra clave, iniquidad, es anomía, que significa violación de la ley o maldad. Se refiere a la injusticia y la corrupción, esto es tremendo, que se refleja en la vida de un individuo, de una persona que describe este salmo. Entonces es la maldición que trae. Vivir en iniquidad es vivir sin ley, sin ley, que no le importa lo que está viviendo, vive sin ley. Entonces, cuando yo entiendo el primer versículo, el 17, amó la maldición y le sobrevino y no quiso la bendición y se alejó de él, esto quiere decir, en griego, la forma es aoristo, que significa amar en el sentido más profundo y duradero, amar. Esta palabra amar implica que indica preferencia o inclinación, anótelo, preferencia o inclinación persistente a la maldición. Anótelo. Amar persistentemente con una inclinación hacia la maldición. Es decir, está eligiendo persistentemente amar la maldición. ¡Wow! Lo elige y lo vuelve a elegir. Es tremendo. Esta palabra ágapo, que significa amar en el sentido más profundo, refleja la elección activa del mal, la iniquidad por parte del individuo, la inclinación persistente hacia la maldición persistente a la maldición. Elige, esto es tremendo, ¿no? Elige la maldición, persiste. Yo quiero que me mires un momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda raíz de iniquidad que persiste en nuestras vidas se arranca y no vuelve a florecer, en el nombre de Jesús. Lo segundo es éptesis, es la forma del verbo que significa venir sobre o alcanzar, porque dice, le sobrevino. Esta palabra le sobrevino significa venir sobre o alcanzar. Indica que la maldición ha alcanzado a la persona. Oiga, la maldición, porque esto es importantísimo, porque acá hay un concepto que nos va a volar la cabeza. La maldición ha alcanzado al individuo como resultado, ponelo grande, de su propia elección y acciones. La culpa es del diablo. Pobre diablo. ¿Qué tendrá que ver el diablo? No, 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 no. Mírame un momento y decime, la culpa no es del diablo. Varones, mujeres, sacerdotes, pastores. Acá no está diciendo que la culpa es del diablo, pastoras. Acá, pastores que están en este Zoom y los que lo van a ver luego. Acá es la elección de la persona que vuelve a amar el pecado, que vuelve a elegir y que se vuelve a incorporar, a vestir y que le quedan las entrañas. Es decir, dice que se pone un cinto, que se pone un manto y que es parte de él. Es tremendo esto. Esto es, te vuela la cabeza porque no es consecuencia del enemigo, es que la persona elige, ama y persiste en el pecado. Entonces a veces uno está diciendo, diablo, suelta esta vida, ¿no? O uno quiere ministrar a la persona desde las emociones. En realidad tiene que ministrar
hacia la persona desde el decidir dejar de amar el pecado y seguir a Cristo. Y romper la raíz de iniquidad que lo está abrazando. Tremendo. Entonces, acciones y elección propia. No quiso la bendición. La palabra eulosian, que significa bendición, significa la negativa del individuo. Si voy muy rápido me dicen y voy más despacio. Significa la negativa del individuo aceptar la bendición refleja su rechazo de la justicia y virtud. Refleja el rechazo de la justicia y la virtud. Entonces, estamos viendo este salmo porque estamos entendiendo y rechaza. ¿Qué está rechazando? La justicia. Rechaza a Dios. Rechaza lo de Dios. Entonces, vos lo ministrás, no recibe. Vos lo ministrás, no recibe. Hay un rechazo. El rechazo, pastoras, pastores, líderes, profetas, ancianos, ministros, el rechazo no es hacia vos. El rechazo es a la justicia que impartís. Déjame que te oriente en esta palabra. La gente no te está rechazando a vos. La gente está rechazando lo que portás, porque rechaza la verdad de Cristo. No es que te rechaza a vos, rechaza la liberación, porque porta iniquidad. Entonces a veces nosotros decimos, no me acepta, me rechaza. No, no, está rechazando lo que portás, está rechazando la verdad de Cristo. Por eso, liberate, sanate, porque no es contra vos, son los demonios que lo tienen atado por esas raíces de iniquidad. Amén. Entonces, versículo 18. Vistióse de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esto es tremendo. A sus entrañas y a sus huesos. Por eso cuando oramos, Profeta, estamos orando de las maldiciones que tenemos que orar. Todo ADN que fue plasmado en mis huesos, en mis células, en mis entrañas, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el ADN del Padre, los códigos del Padre, se vuelven a imprimir y todo diseño de maldición se quiebra, se va, diseños de injusticia, diseños de rebelión. ¿Sabes qué? Por eso el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Si nosotros entendiéramos, yo sé que esta clase no es de genética, no vamos a hablar de genética, pero está tan ligado. Está tan ligado porque nosotros estamos hablando de una genética, estamos hablando de un ADN. Por eso tenemos que hacernos la liberación, como una vez lo aprendí con la profeta Dina Santa María, desde el cordón umbilical, de lo que hemos recibido. Yo sé que muchos no lo creen esto, pero como el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Hay un diseño, acá está hablando de entrañas, está hablando de huesos, está hablando de que se plasmó en la sangre nuestro ADN, hasta el tuétano habla la palabra. Entonces, ¿qué está hablando? De que nosotros estamos portando en nuestra genética maldiciones, y yo quiero la genética de Cristo, yo quiero el ADN de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, arrebatalo en el nombre de Jesús. Quiero la genética de Cristo para mí, para mi generación. Yo creo que hay un cambio celular, creo que hay un cambio de diseño en el nombre de Jesús. Avanzamos entonces. Versículo 18. Entonces dice, la imagen del vestido se ha convertido en una parte integral y externa de su vida, como si fuera una prenda que se lleva puesta constantemente, ¿no? Constantemente lleva esa prenda, lleva esas vestiduras. Por eso también Isaías dice, cámbiate las vestiduras, quítate el polvo, quítate el cinto de tu cuello y ponte las vestiduras nuevas, porque traemos unas vestiduras de iniquidad en el nombre de, sé que es una enseñanza, pero esto es una impartición. ¿Sabes qué? Las vestiduras de iniquidad que nos fueron puestas de generación se rompen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a poner sobre nuestras, vamos, pastoras, pastores, vamos, líderes, vamos, en el nombre de Jesús vamos a poner vestiduras nuevas sobre nuestras vidas. Linaje nuevo, vestiduras nuevas, vestiduras, randar de gobiernos, vestiduras que nos posicionen, y las vestiduras de iniquidad se van en el nombre de
de Jesús de Nazaret. Dice, como aceite en sus huesos. Amaya, raja y shamaya. Hoy yo siento una presencia tan fuerte en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Amaya, rata, amaya, canta. Oh, maya, shaya. El aceite se usa para indicar algo que es permeable, que penetra profundamente, similar al agua, pero con una connotación de permanencia y resistencia. Por eso los ungimientos, oíme, por eso los ungimientos son con aceite. Por eso cuando David fue ungido con aceite. Por eso dice, traigan a los enfermos y únjanlos, porque el aceite es una marca. Los ungimientos de los sacerdotes, de los profetas son con aceite. Sobre tu vida son con aceite. Por eso acá, porque el agua se va, pero el aceite es permanente. Por eso la iniquidad viene a pasar como el aceite, porque no es que se va así nomás, no. Por eso el enemigo quiere que nosotros no tengamos luz sobre esto. Vamos, no te canses, vamos, arrebatalo, levanta tus manos, salí de esta posición. Vamos, en el nombre de Jesús, quiero verte con las manos levantadas y decir, yo salgo de esta posición, salgo. Y todo lo que fue ungido de maldición sobre mi vida, ese aceite del infierno que se derramó sobre los antepasados, sobre mi generación, se tiene que ir. No vas a morir en accidente, no vas a morir de enfermedad, no vas a morir en maldiciones, vas a posicionarte en libertad, en sanidad. Tus hijos, tus nietos, hasta la cuarta, quinta y sexta generación verán la gloria de Dios y será glorificado el Señor en tu vida. Por esto tiene que ver, a veces vemos que se repite. Por eso, cuando vemos esto, dice, sugiere que la maldición ha penetrado y se ha afianzado en la estructura. Aleluya. Como el aceite se ha adherido a los huesos. Entonces dice, sea como el vestido que se cubre y como un cinturón que lo ciñe. La palabra vestido o prenda significa quimatión. La maldición es comparada con la vestimenta, indicando que es algo que se cubre y define la apariencia del enemigo. Versículo 19. ¿Por qué lo compara como una vestimenta? Porque define la apariencia de la persona, del individuo. Define, ¿no? ¿Qué tenés puesto? Define quién sos. ¿Cuáles son tus vestiduras? ¿Cuáles son tus vestiduras? Es lo que define quién sos. Entonces, esta situación nos está diciendo cómo podés posicionarte desde este lado si nos está definiendo. Entonces, cinturón ciñe de una manera constante, sugiriendo que la maldición es parte constante e inesperable de la vida del enemigo. Entonces, cuando vemos este salmo, ¿qué estamos viendo? El desenlace del mal y de la justicia. Es una oración de imprecaución en la que David, bajo inspiración divina, invoca la justicia contra sus enemigos. Proféticamente, esto ilustra que el mal tiene consecuencias terribles, inevitables, y que la justicia divina se va a manifestar en la vida de aquellos que persisten en la iniquidad. Te lo voy a volver a decir. En esta oración, David, bajo inspiración divina, invoca la justicia contra sus enemigos proféticamente. Ilustra que el mal tiene consecuencias inevitables y que la justicia divina se manifiesta en la vida de aquellos que persisten en la iniquidad. La presentación de la maldición como un vestido o como un cinturón que se ciñe de forma permanente implica que la injusticia se convierte en la segunda naturaleza de la persona, un destino que se vuelve tan duradero como su propia existencia. Por eso hay que romperla, es una oración profética y le está diciendo al Señor, mis enemigos vienen en el nombre de Jesús, pero el desenlace del malvado y del perverso es este, la reacción y la vida en nuestro corazón, desde una perspectiva profética, el hecho de que la maldición se ha convertido en una parte integral de la persona,
como el aceite en los huesos o el agua en las entrañas, sugiere un profundo cambio en el corazón y en la vida espiritual. Ponelo esto, ponelo porque es fuertísimo, fuertísimo. Esto refleja la advertencia de los profetas de que la elección constante del mal lleva a una descomposición espiritual. Vos como profeta, como pastor, como líder, bajo una unción profética, el que persiste en el mal va a tener consecuencias espirituales. Por eso es importante esto, porque a veces decimos, bueno, estamos en la gracia. Claro que estamos en la gracia y somos perdonados, pero si no te arrepentís y seguís constantemente y tu vida aparentemente, oh, chama, rama, calla, estás como los fariseos, parándote en la esquina, levantando tus manos, pero no cambia la raíz de tu corazón. Tu consecuencia es que se va a tus huesos, se va a tus entrañas como el aceite y no hay cambio, simplemente hay apariencia, que es engañosa, pero no hay cambio. Entonces, ¿cómo termina? Advierte sobre el endurecimiento de corazón y la corrupción que resulta en la persistencia en el pecado. La maldición como retribución. Proféticamente, la maldición de la persona elegido y abrazado sirve como una forma de retribución, de maldición. Quiero entrar en otro pasaje, Isaías 59, 2, 1, 59, versículo 2 al 11. Entonces, para terminar de ver este salmo que vimos recién, la advertencia y llamado al arrepentimiento, ¿no? Entonces, sobre la gravedad de las elecciones morales y espirituales. Porque, escuche, muchas veces nosotros estamos hablando de las consecuencias espirituales, pero morales, ahí lo vuelvo a decir. Salmo 109, versículo 17 al 19. Esto es importante que lo veamos. Tu elección espiritual, pero tu elección moral. Porque no salva la espiritual a la moral. Tienen que ir de la mano porque caminamos una vida en integridad. Entonces, queremos tapar, bueno, pero Dios me perdona, voy a la iglesia, diezmo, estoy en el coro, estoy en la danza, hago la pandereta, doy la vuelta, traigo mi diezmo, pero tu moral no está cambiada, tu conducta no está cambiada. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos advierte. Asimismo, entendemos la necesidad, ponga fuerte, resaltador como estado en la heladera, póngalo para enseñar y vivir nosotros. Arrepentimiento y buscar la bendición, la justicia para el camino verdadero, para una verdadera redención de nuestras vidas. El camino es el arrepentimiento y buscar la bendición y la justicia. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Oiga, arrepentimiento es un giro de 180 grados, cambiar de conducta. Si hoy pide perdón y no cambia de conducta, ¿hay arrepentimiento? No, simplemente hay apariencia de cambio. El Salmo 109, versículo 17 al 19. Vamos a ver un poco de Isaías 59. ¿Me regala 10 minutitos más? ¿Me regala 10 minutitos más? Empezamos como y 5, ¿eh? Regáleme 5 minutitos más, sea bueno. Amén. Gloria a Dios. Isaías, diga conmigo, en el nombre de Jesús, somos libres de toda raíz de iniquidad. Gloria a Dios. ¿Alguno que lo pueda leer mientras tomo un poquito de agua? Isaías 59, 2 al 11. He aquí que no les ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado a tus oídos para oír. Pero vuestros iniquidad, del do era, bueno, de iniquidad
han hecho divisiones ante vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho, han hecho oculto de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están en contra, no, están cortas, contaminadas, Y perdón, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios Amén. pronuncian mentira, hablan maldad Amén. vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Sígame la lectura conmigo. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huesos de áspid. Oiga esto, este versículo es tremendo. Incuban huesos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Wow, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Oiga, esto es tremendo. Es tremendo este pasaje. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Versículo 8, siga conmigo la lectura. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Ponga conmigo oscuridad, ahí es tremendo. Palpamos la pared como ciegos y andamos como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, decir que estaban en tinieblas. Estamos en lugares oscuros como muertos. Grunimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación se alejó de nosotros. Entonces, este versículo señala una barrera entre el ser humano y Dios. Y acá quiero que anotes esto, una barrera entre el ser humano y Dios. La súplica del pueblo, la iniquidad es el pecado, que son entendidos como transgresiones que violan la relación de confianza y comunión con Dios. Ofrece una situación moral y profunda. El versículo número 2, entonces entendemos que la iniquidad es una súplica del pueblo. El pueblo está diciendo, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros. ¿Entre quién? Entre el Dios y el pueblo, entre los pecados, nuestras transgresiones nos han quitado, hay una separación. Versículo número 3, mire, esto es tremendo. Pero nuestras manos están contaminadas con sangre y nuestros dedos de iniquidad, y nuestros labios hablan mentira y nuestra lengua murmura. Oh, esto es terrible. Perversidades. Entonces podés anotar manos que contaminadas con sangre. Anótalo ahí. Indica actos de violencia y opresión. Actos de violencia y opresión, dedos de iniquidad. Este estudio que está preparado es tremendo, porque cuando me pongo a investigar cada parte, me empiezo a dar cuenta, digo, está hablando del hombre, está hablando de cada
la sangre, actos de violencia y opresión, por eso hablan de derramamiento de sangre. Cuando hay opresión hay violencia. ¿Cuánto lo hemos visto en los pueblos, en las políticas? Raíces de iniquidad de naciones, de guerras, de violencias que se generan. Entonces, los dedos de iniquidad implica actividades en los actos de injusticia, ¿no? Está implicada tus manos en la injusticia. Labios que hablan mentira, reflejan la falta de integridad y propagación de falsedades. Los labios, falta de integridad y propagación, ¿no? Lo propaga, lo habla, lo expande de falsedades, camina en mentira. Esto es una cuestión activa, pero habla de la integridad de la persona. Lengua que murmuran perversiones, anotá, representa la malicia y el daño causado por el lenguaje corrupto. Estos elementos son señales visibles de un corazón que se ha alejado de la rectitud y la justicia. Representa la malicia y el daño causado por un lenguaje corrupto, corrompido por el pecado. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, la gente habla, la gente anda en chismes. No, es más que eso, ¿eh? Esta palabra, me voy a sincerar, me hizo entrar en una profundidad porque digo, es más que eso. No es simplemente un chisme, no es simplemente, porque yo más de una vez lo he dicho a las líderes, me han dicho, no, porque están hablando, están diciendo, bueno, es un chisme, cosa de la carne. Y en esto nos estábamos dando cuenta que es más que esto. Hay una raíz de labios que murmuran perversidades, lenguas que murmuran perversidades, raíces de iniquidad que están rompiendo y quebrando lo que hemos edificado en Cristo. Prestemos atención, pastores, líderes, prestemos atención con lo que se mueve. Por eso, si un rato oramos por los dones, reclamalos, que Dios te muestre el oculto, que Dios te muestre lo que está pasando, que Dios te revele lo que se está moviendo para quebrarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Versículo 4. Nadie hay que clame por la justicia ni que juzgue con verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Concuerdan con la vanidad. Entonces, la falta de justicia y la verdad en el lugar, ¿no? En la sociedad refleja un colapso en el sistema de valores. Esto es terrible. Anótalo. En el sistema de valores, la moralidad, en la confianza, en la vanidad, que la gente se enfoca en las cosas vacías y sin valor, en la corrupción, en la injusticia. ¿En qué confían? En las vanidades, en lo corrupto, en la injusticia. Yo estoy parada como profeta en este tiempo. No te vengo a impartir visión mía ni del ministerio, simplemente de parte de Dios como profeta. Yo sé que lo vas a atrapar. Acá hay muchas iglesias, muchos ministerios, muchas provincias, muchos pastores, pero atrapa esto. Hay una verdad que nosotros tenemos que enseñar como cuerpo de Cristo. Hay una verdad que nos tenemos que aferrar como cuerpo de Cristo. Tenemos que enseñar moralidad. Tenemos que enseñar valores. Tenemos que enseñar valores. La gente viene sin moralidad, sin valores. La gente viene perdida en el pecado. Entonces a veces solo enseñamos, y no digo, no hablo de vos, hablo de mí y hablo de un montón de gente que conozco, solo enseñamos el arrebatar, el confesar, lo profético desde un lugar, pero no vamos a la profundidad del cambio. Vamos, claro, a la profundidad, estamos enseñando, estamos ministrando, pero la gente viene carente de valores porque no tiene valores en la casa, no hay paternidad en la casa. No hay paternidad en los ministerios.
no hay paternidad en las vidas, en las familias, no hay unos encuadres familiares, familias ensambladas, familias destruidas, abuso, droga, de todo. Entonces la gente carece de valores, de moral. Entonces yo te imparto esto, ministra a tu gente, ministra valor, ministra principios de vida, de familia, ministrar principios de conducta. La gente no se sabe comportar, no se sabe ubicar. ¿Pero por qué? Porque no ha tenido quien les enseñe, han tenido una carencia. Por eso todas estas cuestiones, en el nombre de Jesús, que podamos romperla, quebrarla. Entonces, versículo número 5, y esto es profundísimo: incuban huesos de áspid, tejen telas de araña, el que comiere de los huevos morirá, y si alguno rompe uno saldrá como una víbora. La metáfora de los huevos del áspid, de la tela de araña, simboliza la proliferación de acciones maliciosas que llevan consecuencias destructivas. La imagen ilustra cómo las obras corruptas tienen efecto venenoso y destructivo para quienes las practican, para quienes se relacionan con ellas. Y esto es fuertísimo. Es decir, la gente que camina en iniquidad no termina solo en ellos, sino que se va reproduciendo. Yo un montón de veces en mis oraciones digo, esta palabra, oro esta palabra, todo huevo oculto que el diablo vino a poner se rompe para que no dé fruto. Toda telaraña que fue tejida en lo oculto para que no caiga nadie en esta mentira, en el engaño, en la corrupción, se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret se quiebra. Porque esto que hace, se prolifera, se multiplica. Incuban huevos, tejen telas de araña, y los huesos, y ponen huevos, y si rompe uno, saldrá una víbora, porque la víbora contamina, la víbora es la mentira, es la madre de la mentira, de la contaminación, del engaño. Por eso la víbora confundió y te sacó del huerto al primer hombre. La víbora viene con la sutileza de Jezabel, y ya lo vamos a ver el mes que viene, Jezabel, que eso va a estar buenísimo. Ahí lo que les voy a proponer es que cada lunes va a ser 2 horas porque no llegamos a 1 hora. Jezabel es muy profunda. Todavía debo una clase que ya se las voy a dar de dones. Ya se la voy a hacer. Estuvimos con un trabajo enorme en el ministerio nuestro personal, pero la debo, sé que la debo y no soy deudor. Ya se la voy a dar pronto, esta semana, si Dios quiere, la grabamos. El material está, solo que por falta de tiempo no he podido hacerlo, pero vuelvo a esto. La víbora es el engaño y viene a poner huevos para confundir. Entonces la gente que murmura, no murmura simplemente por la murmuración, viene a murmurar para contagiar al otro. El pecado se viene a poner en tu familia, ¿para qué? Para contagiar al otro, para que vuelva a caer en el mismo pecado. Por eso el que cae en pecado, el que está en pecado, ¿qué hace? Busca ¿qué? Alianza con otro. Y me dice, ¿cómo logro esta alianza? Porque tuvo la telaraña y cayó. Entonces, consejo, cuando vayas a orar, quebrá la telaraña, rompe el huevo de mentira, de engaño, de corrupción, de maldición, de maldiciones generacionales que se pusieron para que no pueda, en el nombre de Jesús de Nazaret, dar fruto. Rompe el fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. No da fruto, no da fruto. Se rompe el fruto, se rompa lo que se quiere extender sobre tu vida, familia, sobre tus hijos, tus nietos, tu generación, tu liderazgo, tus pastoras, tus líderes. Amacata, Ramacá, esto es tremendo. Dice, sus pies corren el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destruyen en sus caminos y desolación y quebranto y hay en ellos. Entonces, la raíz con la que buscan el mal y la disposición a derramar sangre inocente son indicativos de una profunda corrupción. Los pensamientos de iniquidad llevan, oíme y anótalo ahí. Los pensamientos de iniquidad llevan a destrucción y desolación. Oh, esto es tremendo.
a desolación y destrucción. Me comí el versículo 6, pero ahora vuelvo. Entonces, a desolación y destrucción, afectando su vida personal como la que los rodea. Destrucción y desolación. Por eso la gente que camina en iniquidad después termina sola, porque busca la destrucción y se empieza a contaminar y es evidente lo que empieza a pasar. Entonces, versículo número 7 dice, sus telas sirven para vestir y sus obras no sirven para hacer coberturas, son obras de iniquidad y la violencia en sus manos. Telas y obras no ofrecen protección sin valor verdadero. La acción del pueblo basada en iniquidad y violencia no proporciona una verdadera cobertura, sino que agravan su situación de pecado. Y esto es tremendo, ¿no? Buscan protección, pero en realidad no la tienen. La única protección y la cobertura es la que nos da el Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tiene que cambiar nuestras vestiduras. Voy terminando. Amén. Terminamos casi 2 versículos más. Oiga, entonces no conocen camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, han hecho sino sendas torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. La ausencia de paz y de justicia refleja un rechazo generalizado en la actitud. Las sendas torcidas representan la desviación de los caminos correctos, conducido por una falta de paz y bienestar por quienes los siguen. Y esto es tremendo, la falta de paz y los caminos torcidos. La gente que camina en iniquidad nunca tiene paz. Y acá lo vas a ver porque esta semana justo oré por alguien que me dijo, yo no necesito finanzas, yo necesito paz. Y yo dije, oh, acá algo hay, ¿no? Te llama la atención, porque decís, ¿qué raíz de iniquidad tiene que haber para que en su camino no haya paz? ¿Qué maldición de muerte hay? Pactos de muertes para trabajar. Cuando uno empieza a identificar, querido líder, pastor, pastora, siervo, sierva, que estás acá, podamos aprender a ministrar raíces de iniquidad. Amén. Y tener una iglesia saludable, creciente, bendecida y prosperada en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, versículo número 10. Palpamos las paredes como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos. La incapacidad para ver y moverse con claridad simboliza la pérdida de dirección y propósito. La comparación con ciegos y la dificultad para encontrar el camino en pleno día resalta la gravedad. Oiga, y anote grande, anótelo ahí, no se me duerma. Resalta la gravedad de la confusión espiritual y moral en la que se encuentran. Alguien que camina en iniquidad, camina en confusión y sin visión. Todo lo ve a los tumbos, con todo como para arrancar y no arranca. En pleno día, dice, y no ven. Y están como ciegos. No sé qué pasa. ¿No? Vos ves que se cae, se levanta, se cae, se levanta, nunca se afirma, nunca prospera, nunca alcanza, camina en círculos, situaciones de maldición se repiten, ¿no? Nunca hay plata, nunca hay dinero, nunca avanza, nunca crece. ¿Qué está pasando? Maldiciones generacionales están activadas de iniquidad, pero lo quebramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, tengo un pasaje más, pero no lo vamos a ver. Sí te lo dejo, anótalo. Salmo 32, versículo de 2 al 5. Lo voy a poner en el grupo para que lo puedas tener. Está buenísimo este pasaje. Es muy claro. Y, la semana que viene realmente lo vamos a ver porque es un pasaje fuertísimo, porque habla de cómo Él perdona nuestras iniquidades. Pero para cerrar, cerramos acá.
Oíme, la semilla de iniquidad no reconoce tiempo para germinar. Y esto es lo que hablé hoy al principio. Anótalo. Lo puede hacer en la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta o en la vejez. No reconoce edad. Todo ocurre porque había una semilla. Decí conmigo, una semilla de iniquidad en nuestras vidas que no fue destruida. Y esa semilla germinó. Por eso la iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano. Al instante de ser concebido, el embrión recibe en el momento la información y la herencia espiritual. La iniquidad es un cordón donde se graban los pecados del hombre, la herencia. Por eso el diablo va en nuestras vidas creando esas maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Pero al recibir el poder de Dios, quebramos en toda plenitud esta corrupción. La herencia del pasado ha sido transmitida y se va a romper en nuestras vidas cuando empecemos a deshacer las obras de maldad en el nombre de Jesús. Esta fuerza espiritual la tienen 30 personas arriba nuestro. Pero la buena noticia es que Dios vino a romper y a vencer el pecado y a deshacer las obras de maldad. Para terminar, un solo versículo y oramos. Éxodo 34:7. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Diga conmigo, aleluya. Vamos, no te me duermas. En el nombre de Jesús. Brenda, dime aleluya. Natalia, dime aleluya. Vamos, en el nombre de Jesús. Aleluya. El salmo que vamos a leer anterior es el Salmo 32, versículo 2 al 5 para la clase que viene. Y ahora vamos a leer Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares. ¡Ay, Señor! Esto te lo imparto desde lo profundo, desde mi corazón como profeta que te amo, que estás en esta escuela. Abrí tu cámara para cerrar, posicionate ahí y te suelto proféticamente esta palabra. Aleluya. Poderoso Jehová, poderoso Dios, poderoso Señor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso. Versículo número 6. Tardo en la ira y grande en misericordia, en verdad. Aleluya. Que guarda misericordia a millares y que perdona toda iniquidad. Oh, Mayarracatara Macanda. Que la rebelión y el pecado, que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado. Aleluya. Que guarda en misericordia a millares. Jehová misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Ay, Señor, cómo no amarte. Manda rica, ta mandara naya. ¿Cómo no amarte, Señor? Si tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Mondo roca taramacanda. Hoy quebramos en esta tarde toda raíz de iniquidad. Y tu palabra dice que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando venimos ante ti reconocemos nuestros pecados y podemos ver nuestras rebeliones y podemos ver, Señor, nuestra falta de moral, nuestro compromiso que está fuera del propósito, nuestras actitudes de pecado, conscientes, inconscientes, o que se han plasmado en nuestro ADN y están ahí de una manera que ni siquiera nosotros lo podemos ver, pero tú eres poderoso para cambiar, arrancar en el nombre de Jesús de Nazaret esa raíz y no permitir que fluya
maldades de iniquidad, pensamientos diabólicos, pensamientos satánicos, fracasos, espíritus de muerte, raíces de iniquidad, de muerte, de maldición, de transgresión, y nos van a posicionar al propósito y al destino profético, y nos van a posicionar en el nombre de Jesús de Nazaret, alcanzar visión, alcanzar destino, hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Por eso, seas varón, seas hombre, poné tu mano ahí en tu pecho y decir: mi generación será bendita, mi generación está guardada en el diseño del Padre, mi generación natural y espiritual, oh Marraca, Taramaya, Shaya, serán benditas y establecidas en el propósito y en el diseño, según lo que hemos estudiado y visto en esta palabra. No hay rebelión, no hay ceguera, no hay áspid, no hay víbora, no hay huevo, no hay telaraña, no hay maldición que se establezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebramos y sacamos toda ceguera, quebramos y sacamos toda maldición, quebramos y sacamos todo pecado de rebelión, de prostitución, de iniquidad de nuestras manos, de sangre, de violencia, violencia natural, violencia física, oh Marra, Mandara, Macaya, esa rebelión que busca justicia de nuestra vida, que nuestro ADN se impregne en la justicia. Oh, vamos a decirlo, en mi ADN se impregna la justicia, sobre mi vida se impregna la justicia, la verdad, oh, espiritual, moral, ética, Maya, Randa, Rama, Kaya, todo lo que tiene que ver con mi vida integral se impregna para que caminemos en una santidad, en un propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos en esta hora, amado Dios, y damos gracias por este estudio que hemos preparado, que hemos leído, que hemos estudiado. Señor, lo que has revelado en mi vida, lo que me ha llevado a conocerte, a entender profundidades y hoy compartir, Señor, con este grupo. Hoy te amamos, Señor, y abrazamos este propósito. En ti te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos